Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Aquí vamos con tapones de botella que íbamos a tirar a la basura como hace todo el mundo, pero yo los rescaté, los puse en una bolsa y después de tener un montón vamos a hacer un experimento, un montaje, un invento casero. Como veis, palitos de helado que habéis visto de colores o de el típico, el de color madera. Si es de colores quedará mucho más vistoso, y un trocito de cartón. Tenemos que cortar la punta a los palitos estos que son los típicos tapalenguas o pisalenguas, no sé cómo se llama, pero estos de médico. Si los hacéis de colores como yo va a quedar muy vistoso, pero si los hacéis de madera podéis cada uno personalizarlo con un rotulador o similar y bueno, pues hacer graffiti, ya sabéis, imaginación al poder. Si no sabéis lo que estamos haciendo, os lo digo ya, vamos a hacer un lanzador extremo de tapones de refresco. Os puede parecer un lanzador extremo, no, extremo no, súper extremo. Ahora hacemos con dos trocitos de cartón por lado el carril por donde va a circular el tapón a toda pastilla. Se acerca, bueno, según mis medidas y mis cálculos, a 500 km por hora. Básicamente va a romper la barrera del sonido, así que, bueno, prepararos porque si tenéis las ventanas cerradas posiblemente estallen. Esto que estamos haciendo con el trozo de hoja de papel es el cargador, la tolva o el depósito de la munición, que lo he hecho de 7 disparos, aunque se puede hacer de muchos más, pero con 7 tenemos de sobra para hacer una buena ráfaga. Estamos hablando de un juguete semiautomático, así que mucho ojo. Que esto vamos a decir que está al mismo nivel que el M4A1 o el AK-47 a nivel tapones de botella, pero ahí, y si no, tiempo al tiempo. Ahora vamos a hacer la parte más difícil del disparador, porque tenemos que agujerear la tapadera con, bueno, yo lo hice con una broca de Corona, aunque aquí muestro como si lo hiciera con el cúter, que no se puede, ni lo intentéis. Así que con una broca de Corona hacéis el agujero y quedará tal que así, como lo veis. Lo único que tenemos que tener presente es que tiene que ser el agujero un poquito más grande de diámetro que los tapones. Y ahora resta encarar la tolva o el cargador con el agujero, que quede bien encarado, porque si queda alguna esquina que sobresale se nos atascará el disparo y tendremos que desatascar nuestro lanzador y perderemos tiempo en la competición. Ahora voy a recortar porque la tolva era demasiado alta y así queda suficientemente bien para, lo dicho, esos 7 disparos. El canal es perfecto, cae con facilidad y circula el tapón por su guía muy fino. Así que procedemos ya a hacer el montaje. Siempre hay que verificar todos estos pasos antes de montarlo, porque imagínate que no lo he hecho y ahora veo que no circula bien, que se atasca, tendría que volver a despegarlo. Así que siempre verificar antes de pegar. Vamos a hacer lo que es el pistón, lo que va a chocar contra los tapones y propulsarlos hacia adelante. Un par de palitos, los metemos por la ranura que acabamos de hacer y para fijarlo y claro, pues que no se nos salga, silicona caliente, un par de puntos de fijación por lado y solucionado. Lo presentamos, vemos que va bien, circula genial y ahí vemos cómo circula por la guía sin problemas. Ahora tenemos que poner un tope porque si no en cada lanzamiento saldría disparado el tapón más el pistón. Así que ahí con otro palito ponemos a medida de anchura y cortamos. Esto lo que hará es frenar y que simplemente salga el tapón y cuando choque el retenedor ahí se detendrá. Un par de palitos, uno por arriba y otro por abajo, bien pegados, porque esto va a tener bastante estrés, ya que cada vez que disparemos chocará. Y para que el cartón no se deforme, también ponemos unos topes de madera y ahí es donde golpeará. Forma de propulsar con gomas elásticas. Cuanto más dura la goma elástica, más fuerte y potente será nuestro lanzador de tapones.
Ahí tenemos 7 tapones que vamos a cargar, 6 primeros verdes y el último negro para indicarnos en el T01 que ese es nuestro último disparo. Como objetivo aquí tenemos 7 juegos de la Switch, pero lo ideal sería que hubieran 2, 3 o más jugadores lanzando tapones y a ver quién consigue más puntuación, y eso es lo mejor, torneos y campeonatos de precisión, y ahí se demostraría quién es el que tiene mejor puntería o quién es el que ha hecho el mejor lanzador de tapones.